¿Cansado de que tus figuras se caigan a la menor provocación? Adquiere ya tus ecobases haciendo clic en las ligas que se encuentran en la descripción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión presentaré a ustedes la segunda parte de mi colección de figuras del Spider-Verse, fabricadas en esta ocasión por la compañía Hasbro desde el año 2006 hasta la fecha, incluyendo una vez más todas las diferentes versiones de Spider-Man, sus clones y todas las Spider-Women. Les anticipo de nueva cuenta que algunas de ellas aún las conservo en su empaque original sellado y por lo tanto las mostraré de esa forma, y que igualmente el video será algo largo, por lo cual les aconsejo ponerse cómodos para disfrutarlo mejor. Sin más que agregar entonces, comencemos. Como quizás todos sepan, en el año de 2006 Marvel le retiró a Toy Biz la licencia para producir figuras basadas en sus personajes y se la transfirió a Hasbro, quienes comenzaron a fabricarlas con menos puntos de articulación y detalles de pintura, reciclando en algunos casos los moldes antiguos parcial o totalmente. Durante esa época mi malestar fue tal que incluso dejé de coleccionar la línea por alrededor de 6 años, hasta que no pude soportar la abstinencia y la retomé a partir de la serie de Terrax, haciéndome a partir de ese momento a la poco agradable y bastante cara tarea de conseguir las piezas de las waves anteriores. En lo que se refiere a la sucesora de la colección Spider-Man Classics, Spider-Man Origins, la única que ha llamado mi atención hasta la fecha ha sido esta, el Iron Spider-Man estilo cómic, en específico la primera versión que tiene pintura metalizada, lo que la hace muy atractiva visualmente, aunque por desgracia reduce bastante el rango de movimiento de algunas de sus articulaciones. Una excelente pieza que pide a gritos ser actualizada. Respecto a la colección Marvel Legends, la primera serie producida por Hasbro con temática exclusiva del asombroso Hombre Araña fue la Build-A-Figure Series de Sandman estilo cinematográfico, que recicló personajes de las primeras dos películas y metió algunos nuevos de la tercera. De dicha wave, que estuvo integrada por 8 piezas individuales, tenemos primeramente al Spider-Man con traje clásico, que indudablemente nos recuerda a los Spidey superarticulados de Toy Biz, y que cuenta con una buena articulación y un modelado decente, aunque con un acabado de pintura bastante cuestionable, siendo quizás su mayor falla el no incluir ningún accesorio más que la pieza buff del arenero. Además de esa misma serie tenemos al Spider-Man con traje simbiótico, que sin duda es el menos atractivo de los dos, y que hasta ahora es la única representación de esta versión del personaje en la escala de las 6 pulgadas. Más bajo de estatura y con menos puntos de articulación, quizás su única ventaja contra su compañero de Wave es que incluye una telaraña que se coloca en la palma de su mano derecha, aunque esto obligó a eliminar la articulación de la muñeca de ese lado, lo que en conjunto la convirtieron en uno de los Spideys más decepcionantes de la colección Legends hasta la fecha. De ahí brincamos a la Build-A-Figure Series de Red Hulk, que fue una exclusiva de la cadena de tiendas Target en los Estados Unidos y por lo mismo nunca se distribuyó oficialmente en México. A dicha wave pertenece el Spider-Man de traje negro, que por mucho tiempo fue la figura mejor cotizada para este aspecto en particular de Spidey, y que de hecho hasta la última vez que chequé sigue siendo una pieza muy bien valorada por los coleccionistas, a pesar de que no cuenta con articulaciones de pivote en los tobillos. Tan solo un mes después, Hasbro lanzó al mercado la igualmente codiciada Build-A-Figure Series de Ares como una exclusiva en esta ocasión de la cadena de supermercados Walmart, que incluyó al Ben Reilly Spider-Man, etiquetado por cierto incorrectamente como Scarlet Spider, convirtiéndose así en su primera representación en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Legends por parte de esta compañía, y que como característica sobresaliente cuenta con el hecho de que la red de su máscara está esculpida en bajo relieve y no solo pintada. Esta, por cierto, cuenta con una variante, que en realidad se trata de exactamente la misma figura que viene acompañada de la misma pieza buff, solo que acomodada de manera diferente en el acrílico interno. 4 años después, y ya dentro de su segunda época a cargo de la colección Legends,
Hasbro incluyó en la Build-A-Figure Series de Arnim Zola al Spider-Man conocido popularmente como Big Time, debido al arco argumental de los cómics del arácnido en el cual está inspirado. Por desgracia, el producto final, comparado con el prototipo mostrado previamente, contó con un acabado de pintura de calidad inferior que causó el disgusto generalizado de los entusiastas de la línea. Esta figura, por cierto, cuenta con una cotizada variante que es el Future Foundation Spider-Man, el cual me he resistido a comprar no solo por su alto precio en el mercado secundario, sino porque es muy probable que Hasbro produzca una versión actualizada de él en breve. Año y medio después, dentro de la Build-A-Figure Series de Rocket Raccoon, quien como sabrán es una de las BAFs más decepcionantes de la colección Marvel Legends hasta la fecha, Hasbro recicló el molde de su inmediato antecesor una vez más y lanzó al mercado al nuevo Scarlet Spider, cuyo alter ego es ahora Kane y no Ben Reilly, constituyendo así otra variante con alto valor de reventa en el mercado secundario que recientemente y de manera inesperada fue actualizada y además mejorada considerablemente en todos sentidos. A principios de 2014 y en apoyo al film The Amazing Spider-Man 2, la Build-A-Figure Series del Ultimate Green Goblin fue producida, incluyendo 3 figuras del Spider-Verse. La primera de ellas fue el Spidey estilo cinematográfico, fabricado empleando un molde completamente nuevo que marcó el retorno, aunque fugaz, de las redes de araña grabadas en bajo relieve, e incluyó además un texturizado en las áreas contrastantes de color azul, así como una araña trasera moldeada en plástico de color rojo en lugar de solo ser pintada, y, lo más importante, un par de manos alternas intercambiables. La segunda fue el hasta la fecha codiciado Superior Spider-Man, quien igualmente fue producido con un molde completamente nuevo de características superiores a los que se venían usando hasta ese momento, y en apoyo al periodo durante el cual Otto Octavius tomó posesión del cuerpo de Peter Parker en los cómics. Una muy buena pieza, aunque con un torso algo corto en relación con sus piernas, y a quien sin duda le hicieron falta sus características extremidades extra, así como sus brazaletes. Y la tercera fue la pequeña y delicada Anya Corazón, mejor conocida como Spider-Girl, que en lo particular me gusta mucho, y que fue hecha con base en el mismo molde tamaño petit con el que se fabricó a Jubilee. Una pieza poco apreciada en su momento hasta lo que tengo entendido en comparación con Julia Carpenter, que es quien todos estábamos esperando, y quien por cierto fue lanzada al mercado recientemente. Pasó otro año y medio para que Hasbro lanzara al mercado una nueva serie basada en personajes relacionados con el universo de Spider-Man, cuya Build-A-Figure fue el Hobgoblin, donde en esta ocasión se incluyeron 4 figuras pertenecientes al Spider-Verse. La primera y por mucho más exitosa de ellas fue el Spider-Man estilo clásico, conocido hoy popularmente como el Pizza Spidey, quien usó una versión mejorada del molde del Superior Spider-Man e incluyó una cabeza alterna semi-desenmascarada, así como no uno sino 2 pares de manos alternas y la rebanada de pizza de pepperoni que definió su apodo, convirtiéndose instantáneamente en uno de los más codiciados por más de un lustro. Siguiéndolo en popularidad y alcanzando hoy día también precios de reventa excesivos en el mercado secundario, está el Spider-Man 2099 de atuendo clásico, quien empleó el mismo molde base que el Pizza Spidey, pero con una cabeza, unos antebrazos y unas manos diferentes, así como con una capa de red que se incrusta en su espalda. Desafortunadamente no incluye más accesorios, pudiéndose haber visto beneficiado de al menos una capa de red extendida para colocarlo en posición de vuelo, como típicamente se le observa en sus cómics. Como tercer miembro del Spider-Verse tenemos a la rebelde May Parker, la hija de Peter y Mary Jane del universo alterno Tierra 982, que es mejor conocida como Spider-Girl, quien como vemos emplea un atuendo inspirado en el del extinto Ben Reilly. Para fabricar la figura se reutilizó una vez más el molde básico de Anya Corazón, agregando una cabeza y un par de manos diferentes, así como un par de brazaletes, pero tampoco incluye accesorio alguno, ni siquiera un cambio de manos. Y como último integrante de esta wave tenemos a la menos deseada de los 4, que es la Spider-Woman del universo Ultimate,
quien en dicha realidad alterna es un clon de Peter que fue manipulado genéticamente para ser mujer. La pieza emplea de nueva cuenta el cuerpo de Spider-Girl sustituyendo únicamente la cabeza, la cual posee una cabellera de mayor dimensión que además está moldeada de forma dinámica, lo que estéticamente se ve muy bien, pero provoca que se caiga fácilmente dado su desproporcionado peso en relación con su diminuto cuerpo. De manera casi simultánea a la wave de Hobgoblin, Hasbro produjo la Build-A-Figure Series de Thanos versión cómic en apoyo a la película Avengers Age of Ultron, y para deleite de los fans, incluyó en ella a otro miembro importante del Spider-Verse, la Spider-Woman de la continuidad principal de Marvel, Jessica Drew, en su atuendo clásico, una figura excelentemente bien lograda que emplea el voluptuoso molde básico de Moonstone, catalogado por muchos como el mejor molde femenino que ha hecho la compañía hasta la fecha. Ya a finales de 2015, Hasbro produjo la Build-A-Figure Series de Rhino, que si bien igualmente está dedicada en su gran mayoría a personajes relacionados con el universo de Spidey, incluye en ella tan solo a un miembro del Spider-Verse, que es su clon más popular, el buen Ben Reilly, en su atuendo clásico de Scarlet Spider, una de mis figuras favoritas del universo arácnido, que reutiliza los brazos y las piernas del Pizza Spider-Man, pero agregando una cabeza y un torso nuevos, además de un par de brazaletes, unas polainas y un cinturón utilitario, aparte de 2 pares de manos alternas. Esta, por cierto, fue relanzada más tarde con un nuevo esquema de colores dentro de la segunda wave de la colección Legends Retro, incluyendo solo un par de manos intercambiables, pero añadiendo una cabeza alterna desenmascarada, la cual espero algún día poder conseguir a precio accesible. Tan solo medio año después, Hasbro lanza al mercado una nueva wave dedicada a personajes relacionados con el universo de Spider-Man, cuya Build-A-Figure curiosamente fue Absorbing Man, quien es asociado más comúnmente con el Incredible Hulk. De ella emanan 2 piezas altamente valoradas en la actualidad, siendo la primera el buen Ben Reilly una vez más, solo que ahora con el traje que empleó mientras reemplazó a Peter como el asombroso Hombre Araña. Reutilizando por completo el cuerpo del Pizza Spidey, esta figura mejora exponencialmente a su antecesor de la Build-A-Figure Series de Ares, y además de los 2 pares de manos alternas de su predecesor, incluye un tercer par y una cabeza alterna que nos permiten transformarlo en el malévolo Spider-Carnage. Y la segunda fue la también bella y delicada Spider-Gwen, una de las figuras femeninas más acaparadas en la historia de la colección Marvel Legends, que por mucho tiempo fue casi imposible de encontrar tanto en línea como físicamente en tiendas. Yo de hecho en su momento me vi en la necesidad de importarla de Estados Unidos, pagando por supuesto el respectivo costo adicional. Reciclando por tercera vez el cuerpo básico de Spider-Girl, esta pieza incluye además una capucha replegada y una cabeza alterna desenmascarada con la fisonomía de la adorable Gwen Stacy. A mediados de 2016 e inicialmente como una exclusiva de la San Diego Comic Con de ese año, que posteriormente fue ofrecido por otros medios e incluso traído a México de manera exclusiva, si no recuerdo mal, por la cadena de jugueterías Julio Cepeda, Hasbro lanzó al mercado el multipack de The Raft, constituido en su totalidad por reusos y repaints, incluyendo otra variante altamente cotizada del Pizza Spidey, ahora con la cabeza del Scarlet Spider de la serie de Rhino y un esquema de colores más oscuro y de acabado menos brillante, pero que desafortunadamente no incluye manos alternas. Tan solo un par de meses después, Hasbro nos ofreció la segunda wave del año dedicada a personajes de Spider-Man, una de las mejor cotizadas de todas, por cierto, ya que tuvo una distribución extremadamente limitada en nuestro país, y cuya buff fue el efímero Space Knight Venom. Dicha serie incluyó nuevamente 4 figuras relacionadas con el Spider-Verse, siendo la primera el Ultimate Spider-Man original, Peter Parker, quien fue fabricado con un molde en ese entonces completamente nuevo y de tamaño pequeño, que cuenta con una excelente articulación y un sobresaliente acabado de pintura, que también vino acompañado de 2 pares de manos alternas y, por si fuera poco, de una cabeza completamente desenmascarada. En segundo lugar tenemos a Miles Morales,
el Ultimate Spider-Man que sustituyó a Peter después de que supuestamente fuera asesinado por el Ultimate Green Goblin, quien fue hecho con el mismo molde que su compañero de serie, pero por obvias razones utilizando colores diferentes en el plástico, así como un acabado de pintura más sencillo, aunque igualmente limpio, y una cabeza alterna desenmascarada que refleja la fisonomía del primero controversial, pero ahora popular Spider-Man de la Tierra 1610. Como tercer miembro del Spider-Verse de esta wave tenemos a la misteriosa Silk, un personaje que a pesar de haber tenido una introducción algo forzada en la continuidad principal de Marvel, se ganó casi de inmediato el corazón de los fans, lo cual se vio reflejado en esta figura que eventualmente alcanzó precios estratosféricos en el mercado secundario. Si bien fue producida usando un molde femenino genérico y su acabado de pintura es bastante sencillo, además de que no cuenta con manos alternas, son los bellos rostros de sus cabezas, sobre todo el de la alterna desenmascarada, quienes la convirtieron en un verdadero objeto de deseo para los entusiastas de la línea. Y finalmente de esta serie tenemos a la Spider-Girl de la Tierra 807128, mejor conocida como Spider-Bitch, quien a pesar de su traje es una villana más que una superheroína, aunque posteriormente su personalidad fue modificada para hacerla más amigable a los lectores jóvenes. Sin ningún accesorio y con ambas manos moldeadas en forma de puño, la feroz Ashley Barton fue sin duda la menos atractiva de sus compañeros de serie, aunque igualmente es buscada hoy en día debido a que incluye el torso de la Build-A-Figure. Para finalizar el 2016 y en conmemoración del lanzamiento del film Captain America Civil War, Hasbro lanzó al mercado, además de una serie regular cuya Build-A-Figure fue Giant Man, un multipack de 3 figuras que incluyó al primer Spidey versión MCU. Una excelente pieza que en lo personal me sigue gustando bastante, aunque por desgracia en su momento fue duramente criticada, toda vez que fue diseñada con base en el aspecto del primer traje que usó Tom Holland durante la filmación y no en el de la versión final que apareció en pantalla, quien además como único accesorio incluyó un escudo del Captain America con daño de batalla. Para el 2017 Hasbro lanzó al mercado por cuarta vez consecutiva durante sus primeros meses una web especial para el arácnido, cuya Build-A-Figure fue un Sandman en versión cómic y que incluyó nuevamente solo 3 personajes del Spider-Verse. El primero y más codiciado fue el Spider-Man de traje simbiótico, lo cual se presumió ya que no incluyó manos alternas lanzatelarañas, quien a pesar de ser otro repaint más del Pizza Spidey, tuvo una alta demanda debido a que sustituía y superaba a su hasta entonces altamente cotizado antecesor de la serie de Red Hulk. Esta figura, por cierto, se volvió infame debido a sus rígidos hombros que necesitaron tratamiento especial para poder moverse sin riesgo a romper sus frágiles articulaciones de mariposa. En segundo lugar está el All New All Different Spider-Man 2099 en su nuevo traje avanzado creado por Peter Parker, que en lo personal me gusta bastante, y que como característica principal tiene el haber sido creado utilizando un excelente molde completamente nuevo que hasta la fecha ha sido reutilizado en varias figuras de talla mediana, no solo del Spider-Verse, sino del universo Marvel en general. Desafortunadamente no incluyó accesorio alguno. Y en tercer lugar tenemos al efímero, pero aún así relevante para la historia del Spider-Verse, Spider-UK, la amalgama del Captain Britain y del asombroso Hombre Araña, quien al igual que su compañero de serie Miguel O'Hara, fue fabricado con un molde completamente nuevo, solo que más corpulento y sin articulaciones de mariposa, que con el tiempo se ha vuelto infame debido a su imposibilidad para flexionar bien las rodillas, y que de la misma manera no incluyó ningún accesorio. Poco después, Hasbro produjo 2 multipacks también dedicados a Spider-Man. El primero, exclusivo de la cadena de supermercados Walmart en Estados Unidos, mezcló a los universos Ultimate de los cómics y el de la serie animada, e incluyó a un Spidey basado en el aspecto que mostró en esta última, quien no es más que otro reuso del molde que se empleó para fabricar a los Ultimate Spider-Man de la serie de Space Knight Venom, pero con un esquema de pintura diferente, sin cabeza alterna y solo un par de manos extra.
y el segundo, que fue exclusivo de la extinta cadena de jugueterías Toys R Us en los Estados Unidos, que además fue traído a México por Sears y Sanborns también de forma exclusiva, el cual incluyó al All New, All Different Spider-Man en su traje tecnológico avanzado, conocido alternativamente como Spider-Armor Mark IV. Otro repaint más del Pete's Spidey, pero con la cabeza del Superior Spider-Man. La figura incluye sus dos cambios reglamentarios de manos, así como una cabeza alterna completamente desenmascarada que le dieron un excelente plus. Un par de meses después, y en apoyo a la primera película en solitario de Spider-Man dentro del MCU, Hasbro lanza al mercado la primera y hasta el momento única Build-A-Gear Series, con la cual se podía ensamblar el enorme equipo de vuelo del malvado buitre. Dicha wave incluyó 3 miembros del Spider-Verse, 2 de los cuales poseen el aspecto que mostró dentro del film Spider-Man Homecoming. El primero es el Spider-Man de traje casero, que fue hecho con un molde completamente nuevo, que por cierto hasta la fecha creo que no ha sido reutilizado, el cual viene acompañado de un par de manos alternas, así como de una capucha desplegada. Y el segundo, que en mi opinión es el mejor de ambos, es el Spider-Man con traje tecnológico versión 2.0, que como su nombre indica, es una versión mejorada del primer atuendo que le desarrolló Tony Stark, a la vez que una versión nueva y con más detalle de esculpido y decorado que su antecesor del multipack de Civil War, que además ahora sí cuenta con un par de manos intercambiables de accesorio, así como con una cabeza alterna y un juego de alas de red. Este, por cierto, tiene una variante con cabeza alterna desenmascarada, que viene en un 2-pack acompañado del Iron Man Centinela, y otra con saco escolar que viene en otro 2-pack acompañado de Mary Jane versión MCU, las cuales espero algún día poder conseguir. Adicionalmente se incluyó un tercer Spider-Man pero en versión cómic, una bastante oscura por cierto, que es el Cosmic Spider-Man, inspirado en el aspecto que adquirió cuando la Enigma Force tomó posesión de su cuerpo, otorgándole los poderes nivel dios del Captain Universe. Fabricado una vez más con el molde básico del Spider UK e incluyendo un par de cabezas alternas, una de las cuales nos permite convertirlo en el mencionado superhéroe del microverso, este es actualmente el menos buscado de su serie, aunque no deja de ser una buena pieza para agregar a nuestras colecciones. Y para finalizar el año, Hasbro sorprendió a todos con el lanzamiento de una serie de figuras en escala de 6 pulgadas y empaque de burbuja de acrílico con respaldo de cartón y decoración estilo retro, haciendo un obvio homenaje a la colección Vintage Marvel Super Heroes de Toy Biz, la cual incluyó otro repaint del codiciado Pete's Spider-Man, quien si bien no incluyó manos de intercambio, sí posee un esquema de colores más parecido al original del cómic, además de que tiene un acabado mate preferido por quienes gustan de fotografiar juguetes. Ya a comienzos de 2018, Hasbro produjo la Build-A-Figure Series de Lizard, la cual incluyó, además de una por demás controvertida buff, a 3 miembros más del universo arácnido. El primero, y uno de mis favoritos por cierto, fue el bicromático Spider-Man Noir, diseñado con base a la versión alterna de Spidey proveniente del exitoso título que lleva el mismo nombre. Si bien está hecho primariamente de moldes reciclados, creo que le hace justicia a su contraparte del cómic, y en mi opinión solo le hizo falta su característico sombrero estilo fedora para ser perfecto. El segundo fue Spider-Punk, la versión alterna de Spidey proveniente del universo conocido como Tierra 138 y cuyo alter ego no es Peter Parker sino Hobart Brown, a quien en la continuidad principal de Marvel conocemos como The Prowler. Si bien reutiliza gran parte del molde básico del Pete's Spidey, su esquema de pintura único y los accesorios que incluye, entre los que destacan un chaleco rocker y unos botines, hacen que esto no se note o al menos importe, constituyendo en conjunto uno de los Spider-Man mejor logrados por Hasbro hasta la fecha. Y la tercera es la bella Jessica Drew, mejor conocida como la Mujer Araña, quien ahora fue producida tomando como inspiración el nuevo atuendo que utilizó durante algún tiempo mientras estuvo embarazada, pero que ha vuelto a ser sustituido por uno más similar al original. Sobra decir que de los tres fue la que menos llamó la atención de los fans,
que desde un inicio no fueron tan admiradores ni del cambio de vestimenta ni del arco argumental en el que se utilizó, cosa que Hasbro seguramente previó, ya que decidió incluir con ella el torso de la BAF para agregarle algo de valor. De manera simultánea y en apoyo al exitoso film Avengers Infinity War, Hasbro produjo a la Build-A-Figure Series de Thanos versión MCU, cuya BAF por cierto fue también criticada hasta el cansancio, principalmente por su color de piel muy oscuro y de acabado brillante, la cual incluyó al Iron Spider, otro miembro del Spider-Verse que fue altamente codiciado y por momentos casi imposible de adquirir, aunque eventualmente se resurtió lo suficiente como para que todos pudieran hacerse de uno. La figura es excelente, pero por desgracia le faltaron accesorios para ser completamente fiel a su contraparte cinematográfica, detalle que por fortuna fue corregido al año siguiente. Alrededor de 5 meses después, y en apoyo indirecto al también exitoso y además condecorado film animado Spider-Man Into the Spider-Verse, se produjo a la Build-A-Figure Series de SPDR, incluyendo primero que nada al Spider-Man versión House of M, que por fin fue honrado con una figura en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Legends, abriendo así la posibilidad de que más piezas basadas en dicho universo vean la luz del día. Por desgracia debo aceptar que resultó algo decepcionante al no contar con más accesorio que una inútil línea de red que ni siquiera puede sujetar correctamente dada la forma en que tiene moldeadas las manos. Por otra parte, Hasbro nos ofreció en esta Wave una actualización del segundo Scarlet Spider, reutilizando para el efecto en este caso al molde básico del Spider-Man 2099 de la serie de Sandman, que estética y funcionalmente es sin duda mejor que el del Pizza Spidey. La pieza, que eventualmente se convirtió en la más difícil de conseguir de su serie, supera y con creces a su predecesor de la serie de Rocket Raccoon en todos los aspectos, sobre todo en el de accesorios, al incluir una cabeza alterna desenmascarada y un par de manos alternas, que por cierto en mi caso tuve la mala suerte de que fueran 2 puños izquierdos. Y por último, y no menos importante, está la Build-A-Figure en sí, el mecha conocido como SPDR, pronunciado por muchos Spider, que es piloteado por la joven Penny Parker en el universo Tierra 14512. Completamente desconocido para muchos, la BAF despertó en un inicio muy poco interés en el coleccionista promedio, situación que cambió drásticamente tras el estreno de Spider-Man Into the Spider-Verse, a pesar de que la versión que se maneja en el film es muy diferente a la del cómic. Muy bien esculpida y decorada, SPDR es actualmente una de mis piezas favoritas del universo arácnido, a pesar de su incorrecto tamaño y encorvada postura, que en combinación con sus inusuales patas hacen casi imposible posarlo de manera dinámica sin que se caiga. Y para finalizar el 2018 y en apoyo al no menos controversial film Venom, aunque también indirectamente a Into the Spider-Verse, Hasbro lanzó al mercado a la Build-A-Figure Series del mismo nombre, incluyendo en ella al tan esperado Peter Parker The Amazing Spider-Ham. Por desgracia, la pieza ofrecida fue decepcionante, por decirlo menos, tanto por su casi nulo acabado de pintura como por su inútil articulación que lo hacen parecer más una estatuilla que una figura de acción, a la cual exageradamente se le pueden sacar un par de poses diferentes, y que bien pudo haber sido incluida con otra en calidad de accesorio. Y también en esta Wave se nos ofreció a Poison, un personaje por demás oscuro perteneciente a la miniserie Venomverse, que en un inicio fue confundido con su homónimo del one-shot titulado What If Spider-Man the Other. La figura es una fiel representación de su contraparte en el cómic, con el atractivo adicional de haber sido fabricada con un molde casi completamente nuevo, aunque presenta 2 problemas. El primero es que su cabeza no se mantiene en posición neutra y tiende a inclinarse hacia adelante por sí misma. Y la otra, que es más notoria, es que el color blanco del plástico que se usó en ella no es consistente, lo cual seguramente fue accidental y no deliberado. Iniciando el 2019, la anticipada Build-A-Figure Series de Kingpin se lanzó al mercado, con una selección algo inusual de personajes, por cierto, entre los cuales, relacionados al universo arácnido, tenemos primero que nada al Spider-Man de 6 brazos,
en esta su primera representación como figura de acción en la escala de las 6 pulgadas. Como fan de Hueso Colorado de Spidey y de la saga de la cual fue extraída, esta fue una de las piezas que más llamó mi atención desde que fue anunciada, aunque no puedo dejar de admitir que su casi inexistente acabado de pintura, su corta estatura y sobre todo su monolítico torso me decepcionaron bastante. Y además en esta wave se incluyó una vez más al Spider-Man con traje simbiótico, solo que en esta ocasión inspirado en el aspecto que se le dio dentro de la saga Go Down Swinging, en donde Peter se ve obligado a recurrir al simbionte Clintar que dio vida también a Venom para combatir exitosamente al malvado Red Goblin. Reutilizando mayormente una vez más el cuerpo del Pizza Spidey pero con cabeza, manos y pies diferentes, esta efímera pero a la vez codiciada versión de Spider-Man solo la puedo recomendar a los completistas y a los fans de Hueso Colorado del Arácnido, sobre todo por su inusual antifaz creado por nuestro compatriota el ilustrador Humberto Ramos. Tan solo un mes después, Hasbro lanza al mercado al Spider-Man con traje avanzado en apoyo al sensacional juego Marvel's Spider-Man exclusivo de la consola PlayStation 4. Reutilizando el molde del Spider-Man 2099 y la cabeza del Spider UK, esta pieza, que originalmente fue una exclusiva de la cadena de tiendas GameStop en los Estados Unidos, fue distribuida posteriormente de manera oficial en nuestro país a través de Amazon, y aun cuando en un principio se agotó de inmediato cada vez que fue resurtido, eventualmente se hizo en cantidad suficiente como para que todos pudieran hacerse del suyo, incluso hasta con descuento. Y además, y prácticamente de manera simultánea, surge un Tupac inspirado en la icónica saga de la última cacería de Kraven, que incluyó una vez más al siempre popular Spider-Man de traje negro, que si bien vino acompañado de un par de manos extra nada más, trajo también una cabeza alterna desenmascarada con daño de batalla que le añadió un buen plus, además del hecho de que el Kraven que lo acompaña fue ahora diseñado con base en su aspecto clásico. Para iniciar la segunda mitad del 2019 y en apoyo al film Spider-Man Far From Home, Hasbro lanzó la Build-A-Figure Series de Molten Man, que si bien tuvo una buff decepcionante, nos entregó 4 miembros más de nuestro Spider-Verse. El primero fue el Spider-Man en su más reciente traje tecnológico, quien una vez más fue construido con base a un molde completamente nuevo, muy bien esculpido y articulado, aunque con un acabado de pintura algo limitado y solo un par de manos intercambiables de accesorio, el cual, aun sin contar con una pieza de Molten Man, tuvo una demanda considerable sobre todo de parte del público infantil. En segundo lugar está el igualmente popular Spider-Man en traje de sigilo, conocido popularmente como Night Monkey, quien echó mano de una mezcla de plásticos de acabado mate y brillante en sustitución de aplicaciones de pintura para reproducir de manera bastante fiel a su contraparte de la pantalla grande, viniendo acompañado igualmente de un par de manos intercambiables, así como de una cabeza alterna con las gafas replegadas. El tercer integrante del Spider-Verse fue el reuso obvio del Spider-Man de 6 brazos de la serie de Kingpin, el Doppelganger Spider-Man, quien de hecho agregó bastantes partes nuevas y un esquema de colores menos saturados, más acordes con el personaje, lo que logró que fuera mejor recibido que su predecesor, independientemente de que se trató de un villano que los fans veníamos pidiendo desde hace tiempo para expandir nuestra colección de Maximum Carnage, la saga que le dio popularidad inicialmente. Y por último y no menos importante, está mi segunda Spider-Woman preferida, la bella Julia Carpenter, mejor conocida como Arachne. Una pieza simple pero a la vez elegante que si bien reutiliza por enésima vez el molde base de Kate Bishop, cuenta con un acabado de pintura bastante limpio, una hermosa cabellera moldeada de manera dinámica y además una mano derecha alterna con efecto de red integrado, que en mi opinión la hacen merecedora de anexarse a nuestras colecciones sin mayor problema. Aproximadamente 2 meses después, Hasbro lanzó al mercado una nueva serie de paquetes gemelos en apoyo a los personajes del universo cinematográfico de Marvel, del cual nos atañe el que incluyó a las versiones renovadas del Iron Man Mark 50 y del Iron Spider, quien ahora sí incluyó sus distintivos brazaletes,
así como las 4 patas mecánicas extra que le resultaron tan útiles en las batallas finales de los films Avengers Infinity War y Avengers Endgame, convirtiéndolo así en la araña de hierro definitiva del MCU. Completando el cuadro además viene acompañado de una cabeza alterna desenmascarada con la fisonomía del talentoso y joven actor Tom Holland. Y ya casi para finalizar el año, dentro de la colección del 80 aniversario de la compañía Marvel Comics, Hasbro lanza en Estados Unidos a través de su fan channel una actualización del Spider-Man Big Time, quizás el Spidey más criticado y parodiado de la historia, gracias en gran medida al conocido reseñador de YouTube Shartimus Prime. La figura, que no es más que otro repaint más del Pizza Spidey con la cabeza del Scarlet Spider de la serie de Rhino, fue distribuida en México principalmente a través de Amazon y vino acompañada de 2 pares de manos intercambiables, como debe de ser, así como de la misma inútil línea de red que vino con el Spider-Man House of M, y definitivamente fue una gran mejora en comparación con su antecesor de la serie de Arnim Zola. Y finalmente llegamos al 2020, que hasta el momento nos ha dado 2 series dedicadas a nuestro amigable vecino. La primera, lanzada al mercado en nuestro país en el mes de abril y cuya Build-A-Figure fue el Demogoblin, nos ofreció 2 figuras del arácnido basadas en sendos trajes alternos que tuvo opción de portar en su exitoso juego de PlayStation, siendo el primero de ellos el Spider-Man en Velocity Suit, un atuendo tan popular entre los gamers que ameritó su propia miniserie en forma de cómic para explicar su inspiración, proceso de fabricación y alcances. Y el segundo es el Spider-Man Spider Armor Mark III, quizás el mejor de ambos, quien ya había aparecido en su título principal dentro de la saga Ends of the Earth hace alrededor de 8 años, y que de hecho es conocido popularmente como la Anti-Sinister Six Armor, toda vez que le permitió a Peter contrarrestar cada uno de los poderes y habilidades de los 6 siniestros de la época, que fueron Chameleon, Sandman, Rhino, Mysterio, Electro y por supuesto el Doctor Octopus. Ambas figuras, por cierto, fueron fabricadas utilizando moldes completamente nuevos. Y por último tenemos a la más reciente serie del arácnido que fue lanzada al mercado hace apenas un par de días en nuestro país a través de Amazon, y que por cierto se agotó casi inmediatamente al ser ofrecida en preventa en el mes de mayo, la cual de hecho se trata de una wave estilo retro en honor a la colección vintage de la serie animada, por lo que no se ensambla con ella ninguna buff. De las 6 figuras que la integran, solo 2 pertenecen al Spider-Verse, siendo la primera y más débil Peter Parker, que fue fabricado mediante un reuso casi total de moldes pasados, solo que con una nueva cabeza, y que trae una cámara y una cabeza alterna de accesorio que simula su famoso sentido arácnido. Y la segunda, el que desde ya se ha convertido por opinión popular en el mejor Spider-Man estilo clásico de la colección Marvel Legends, y de hecho el motivo por el cual postergué la elaboración de este video hasta hoy. Sin embargo, dista de ser perfecto, como ya comenté en su reseña detallada, que si aún no han visto les recomiendo encarecidamente hacerlo haciendo clic en la etiqueta que aparece en este momento en pantalla, ya que la nueva articulación de poste con doble esfera en el cuello resultó ser todo menos ideal, además de que inexplicablemente solo trae un par de manos alternas como accesorio, omitiendo las muy necesarias manos semi extendidas para trepar muros, teniendo que tomar por ahora prestadas las del All New All Different Spider-Man si se desea posarlo de esa forma. Y bien, eso es todo en lo que respecta a mi colección de figuras pertenecientes al Spider-Verse fabricadas por Hasbro, al menos hasta el momento, habiendo tenido ya el gusto de revisar a la gran mayoría de ellas, reseñas que por cierto les invito a disfrutar haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción, la cual reproduce la lista que tengo configurada especialmente para tal fin. Como siempre, si este video fue de su agrado, los invito a calificarlo con un pulgar arriba y suscribirse al canal activando la campana de notificaciones, así como a seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter, cuyas ligas de acceso también podrán encontrar en la descripción para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora.